Muy bien, hermano, vaya ahí a su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 y nada más quiero compartir muy brevemente con usted y ponerle a que usted haga algo entre semana de aquí al próximo jueves. Mire, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, si nosotros, hermanos, pensamos, y luego el apóstol Pablo nos va a decir aquí cómo andemos, ¿verdad? Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, la Biblia nos pide que imitemos a Dios. Hay cosas claramente, hermano, que nosotros no podremos hacer igual que Dios, porque Dios es, ¿verdad?, perfecto, nosotros no. Pero ¿cuántos cristianos, hermano, pudiéramos pensar que realmente están siguiendo este pasaje como la Biblia lo menciona? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted y yo decimos: yo quiero imitar a Dios, yo no puedo imitar a alguien que no conozco, yo no puedo imitar a alguien que no sé cómo es. Cuando yo imito a alguien, hermano, es porque ando cerca de él, sé cómo es él, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común que los hijos imiten a los padres, ¿verdad? Más cuando son pequeños. Y cuando ya son grandes se les quedan cierta manera de hacer las cosas, porque cuando eran pequeños vieron tanto, ¿verdad?, a los padres que aprenden ciertas cosas, ¿no? Es muy interesante notar, y lo hemos dicho muchas veces, cómo es que los hijos a veces hasta caminan como el padre, ¿verdad? Hablan como él, tienen ciertas expresiones como él, imitan, y lo aprendieron no porque querían imitarlo. Al principio probablemente pues lo admiraron, lo quisieron imitar, y ya después se les quedó, ¿verdad?, como eso, lo imitan. Todos de alguna manera u otra imitamos a alguien más, o intentamos a veces imitar a alguien. Bueno, aquí tenemos que entender una cosa, hermano. La Biblia dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿cómo yo voy a imitar a Dios si yo no he aprendido cómo es Dios? Hay gente, hermano, hoy en nuestros días que tiene ideas incorrectas completamente de quién es Dios y cómo es Dios. Así es de que este mandato de imitar a Dios es un mandato para los hijos de Dios. No podríamos imitar a Dios si no somos hijos de Dios, pero también no podríamos imitar a Dios, hermanos, si no andamos cerca de Dios, si no vemos cómo es Dios, si no caminamos con Dios. Así es de que cuando el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios, nos está diciendo: mira, tienes que andar cerca de Dios, tienes que aprender a ver a Dios, tienes que aprender a escuchar a Dios, tienes que saber cómo piensa Dios para poderlo imitar. No lo vas a poder imitar de otra manera. Ahora, si yo le preguntara a usted, o preguntáramos, hermano, pensáramos: ¿cómo es Dios? ¿Qué cosas de Dios yo ya imito? ¿Qué cosas de Dios yo ya imito? ¿Habrá algo, hermano, en mi vida que yo ya estoy imitando de Dios? Si nos ponemos a pensar ahorita, hermano, en verdad batallaríamos para saber qué cosas yo imito ya de Dios. Porque pensamos que cuando la Biblia dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, simplemente Dios lo dice, pero no lo hacemos, ¿no? Es un mandato: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo nos está diciendo: imítalo, imita a Dios. Qué interesante sería eso. Ahora vamos a pensar, hermano, y vamos a mirar más adelante, pensar cómo es Dios para yo poderlo imitar. ¿En qué aspectos yo puedo imitar a Dios? ¿En qué aspectos podría o debo yo imitar a Dios? Porque si conozco a Dios, podría imitarlo. Si conozco a Dios, puedo imitarlo. Si no lo conozco, no voy a poder imitar a Dios. Nadie puede imitar a alguien si no lo conoce, ¿va? Hay incluso, hermanos, predicadores, cuando recién empezamos a predicar, y normalmente escuchamos mucho a otro predicador, lo imitamos de alguna manera. No, recomendamos siempre no hacerlo, porque cada predicador debe tener su manera de predicar, de enseñar, ¿verdad?, propia, pero no podemos evitar a veces imitar de alguna manera a alguien, ¿verdad? Se nota muy claramente, por ejemplo, algunos predicadores, por ejemplo, graduados de algún instituto que uno no sabe ni de dónde graduaron, pero cuando los escucha predicar, uno inmediatamente dice: este graduó
de tal lugar, ¿verdad? Y es muy común, por ejemplo, saber que hay graduados de San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos de ellos que imitan al Pastor Ramos, ¿verdad? En su manera de predicar, de hablar, ¿verdad? Pastor Ramos es un hombre muy genuino, muy cariñoso, ¿verdad? Muy expresivo, y él usa palabras como hijo, ¿verdad? Como hijo. Te aprecio, hijo, te amo, hijo, ¿no? Y es muy curioso ver a predicadores muy jóvenes, ¿verdad? Graduar de San Luis Potosí, luego decir, hijo, te amo, hijo, ¿verdad? Y uno dice, este es hijo de Luis Ramos, ¿verdad? Pero porque lo imita, ¿verdad? Porque lo imita. Y hay otros que gradúan de Monte Sión y luego vienen y predican y dicen, tú eres un menso y todo, y uno dice, este es graduado con Kevin Wynn, ¿verdad? Con el pastor Kevin Wynn, porque imita la manera de hacer de otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vieron, porque lo escucharon, porque estuvieron ahí todo el tiempo y lo imitan, saben de dónde es. Y hermano, cuando la Biblia dice que imitemos a Dios, deberíamos de pensar en qué estoy imitando yo a Dios, qué tanto conozco yo de Dios para poder imitar yo a Dios, qué tanto yo lo conozco, ¿verdad? Y en esta semana vamos a meditar, hermano, vamos a meditar en cómo es Dios y cómo podría yo imitar a Dios. ¿En qué aspecto puedo yo imitar a Dios? ¿En ser perfecto? No, porque Dios es perfecto. Yo no soy perfecto en eso. Yo no voy a poder llegar a imitar a Dios en una perfección igual, pero puedo esforzarme a hacer lo mejor que puedo yo, ¿verdad? Para hacerlo más justos, por ejemplo. Dios es justo. Pero mire, pensando, por ejemplo, en lo que la gente está haciendo ahora, ¿verdad? La gente está haciendo un desastre ahí en el centro, aquí en nuestra ciudad, están prendiendo patrullas, están haciendo todo ese asunto, ¿no? Y alguien me decía, oye, y esa gente tiene razón de manifestarse así, está bien que hagan eso. Yo decía, no está bien, esa gente merece que pues, ¿verdad?, la justicia vaya y los detenga y les impida hacer todo eso. Y esta persona me decía, pero ¿qué acaso no deberían de tratarlos bien, de ir y verdad, no maltratarlos? No, le digo, mira, es que tú hablas de Dios, que no, Dios es amor. Y hay mucha gente que lo único que piensa de Dios o conoce de Dios es que Dios es amor, pero sabe, pero no conocen, ¿verdad? Si la gente conociera el amor de Dios, viviría diferente, ¿verdad? Actuaría diferente. Si imitáramos a Dios en su amor, imagínense, ¿verdad? Si imitáramos a Dios en su amor. Pero la gente lo único que sabe de Dios es amor, o sabe que Dios es amor, pero no conoce ese amor de Dios, tristemente, ¿no? Entonces piensa en esta semana, hermano, vamos a casa y vamos a pensar en qué aspecto yo puedo imitar a Dios. ¿Cómo es que yo puedo imitar a Dios? ¿Qué tanto conozco yo a Dios? ¿Qué tanto camino yo con Dios? ¿Qué tanto veo yo a Dios? ¿Qué tanto lo escucho yo a Dios? ¿Qué tanto escucho hablar yo a Dios para imitarlo como hijo amado? ¿Qué tanto, verdad? Un hijo, una hija imita al padre, ¿verdad? Incluso dice la Biblia que hay un refrán que dice, tal la madre, cual la hija, ¿verdad? Tal la hija, cual la madre, tal la hija, ¿verdad? Cual la madre, tal la hija, ¿verdad? Y eso es una realidad, hermano, eso es una realidad. Tal la madre, cual la hija, ¿verdad? Bueno, es que los hijos imitan a los padres en muchos sentidos, en muchos aspectos. Es de que la Biblia dice, hijos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así es de que vamos a pensar esta semana, ¿cómo yo puedo imitar a Dios? ¿Qué tanto lo conozco para imitarlo? ¿En qué aspecto? Subraya ahí en su Biblia esta semana, cuando usted esté leyendo, algo que la Biblia diga de Dios. ¿Cómo es Dios? Y usted piense, ¿puedo imitar esta parte? ¿Puedo imitar esto de Dios? ¿Verdad? Y si ahorita comentáramos, por ejemplo, Dios es justo, puedo imitar su justicia. No seré igual de justo que Dios, pero puedo imitar ser justo. ¿Puedo imitar misericordia? También. ¿Puedo imitar gracia? También. ¿Puedo imitar el amor? También. Puedo imitar más cosas de Dios. Así es de que vamos a pensar esta semana en qué aspecto yo pudiera imitar a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a
orar, hermano, y vamos a pensar en este aspecto. ¿De qué manera puedo yo imitar a Dios? Yo quiero ser imitador de Dios, pero tengo que conocerle más, tengo que escucharle más, tengo que caminar más con Él, tengo que verle más, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, bendice en esta noche el tiempo que hemos pasado meditando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en tu gracia para imitarte. Dice tu palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Así es de que, Señor, hay mucho que podemos imitar de ti. No somos perfectos, nunca lo seremos mientras estemos en este cuerpo terrenal. El apóstol Pablo mismo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay un mandato, y el mandato es ser imitadores de Dios como hijos amados. Ayúdanos, Señor, a conocerte de tal manera que podamos imitar lo que tú, quien tú eres, Señor, cómo tú actúas, cómo tú haces. Ayúdanos, Señor, para ser más cual tú eres. Te rogamos pues tu gracia, tu bendición, llévanos con bien a nuestros hogares, sigue proveyendo para cada familia en la iglesia, danos tu bendición y sigue obrando en las necesidades que la iglesia tiene, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, el Señor le bendiga y le guarde. Saludes unos a otros, estamos despedidos.